Bienvenidos todos a este evento. Les agradecemos a todos el tiempo que han dedicado para poder, primero que nada, nuestros presentadores, para poder realmente instruirnos, educarnos un poquito más en un tema que es bastante interesante, pero también en algún momento es un poco confuso exactamente a qué nos referimos con inteligencia artificial. Nosotros en Universidad Galileo, en el Instituto de Investigación de Operaciones, tenemos una maestría en Ciencias de Datos y muchos de nuestros alumnos o las personas interesadas, una de las grandes preguntas o inquietudes cuando se acercan a nosotros es precisamente qué es inteligencia artificial, dónde está la separación entre las ciencias de datos, dónde coinciden estas áreas, y realmente muchas personas a veces tienen la noción incorrecta acerca de qué es la ciencia de datos, así que este tipo de actividades va a ser de gran importancia para muchas personas para poder realmente conocer un poco más acerca de este tema y especialmente la parte de cómo generar nosotros un entorno de educación inteligente que va a ser de gran apoyo, especialmente con la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, voy a presentar a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor es el doctor Marcelo Alejandro Falapa. El doctor Falapa es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur. Actualmente él es director y decano también del mismo departamento, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur. Es profesor asociado con dedicación exclusiva también en el mismo departamento. Es investigador independiente del CONICET y algunos de los cursos los que él enseña son bases de datos, lógica, algoritmos. El doctor Falapa tiene diversas publicaciones, artículos, capítulos, y en el cual destacan también 2 libros. Así que, sin mayor entretención, yo voy a ceder la palabra al doctor Falapa para que él pueda iniciar con su presentación. Hola, buen día a todos. Bueno, quiero agradecer la invitación de CUDI y la Red Clara a través del rector de nuestra universidad para contar un poco qué hacemos en inteligencia artificial en nuestra universidad, en nuestra unidad académica. Y bueno, es un orgullo participar de esto. Si algo bueno va a dejar esta pandemia es que nos ha permitido conectar de manera virtual con aquellos lugares a los que por ahí no teníamos contacto. Entonces, como todo, hay que rescatar lo positivo, más allá de todas las desventajas que estamos viviendo estando aislados, con la cantidad de gente que se ha enfermado y que ha fallecido. Creo que se están empezando a tejer lazos virtuales que van a permitir en un futuro poder hacer trabajos cooperativos más importantes. Si quieren, ya arranco con la presentación, ustedes me dirán, ustedes son los que mandan aquí. Sí, adelante Marcelo. Bien, bueno. Bueno, yo voy a contarles un poco cuál es la experiencia nuestra en lo que es inteligencia artificial, y un poco para contextualizarlos les voy a contar cómo surgimos, cómo fuimos creciendo, y un poco cuáles son las temáticas que se abordan en nuestra unidad académica. Yo pertenezco básicamente al Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial, LIDIA, su nombre, que depende del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNS y de un instituto de doble dependencia, del CONICET y de la universidad. El CONICET es el organismo científico más importante en la Argentina. Aquí les cuento un poco. Esta es la foto emblemática de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad de unos 60 años, un poco más de unos 60 años, sí. Y ese es el edificio histórico que es emblema no solo de la universidad, sino también de la ciudad. Y nosotros funcionamos ahí como departamento desde hace 26 años. Fue creado en el año 1994. Físicamente, nuestro departamento hoy ya no está más en el edificio histórico, sino que se ha mudado a... estoy esperando que me aparezca la animación. No me apareció, estaba en el mapita.
nos mudamos al campus que tiene la universidad, que es una zona donde se han desplazado varios departamentos académicos, y esta foto de 25 es por los 25 años de nuestro departamento que cumplimos hace un año. Ahora se va a dar justamente en agosto, va a ser un nuevo aniversario del departamento. Nuestra universidad es una universidad pública, gratuita. Eso es algo que me gustaría recalcar, sabiendo que hay gente de otros países, y con un alto grado de excelencia, ¿sí? Es un orgullo realmente, para mí ha sido un orgullo estudiar y obviamente ser parte de la universidad. Este es el edificio que se construyó con fondos propios de la universidad y se inauguró en el año 2016, y que a nosotros nos significó, sin lugar a dudas, un salto cualitativo en el espacio, ya que contamos con oficinas, laboratorios, con confort en el trabajo. Estamos en un muy lindo lugar. Este es el edificio visto de noche, y ahí están las siglas, ¿sí?, de la universidad, de nuestro departamento y de nuestro instituto, que depende de la universidad y del CONICET. ¿Cómo se formó nuestro grupo? Bueno, hoy por hoy yo voy a parcialmente mostrar el grupo que es parte de inteligencia artificial. Nuestro grupo está formado fundamentalmente por el doctor Guillermo Cimari. Si alguno busca va a encontrar que él es una eminencia en inteligencia artificial, y un grupo de investigadores que somos miembros de carreras de investigaciones científicas o docentes con dedicación exclusiva que investigan, así como investigadores de otros departamentos. Nuestra universidad no está organizada en facultades, sino en departamentos, y tenemos gente que trabaja de manera lateral, colaborando, de departamentos de economía y de humanidades, donde están las carreras de filosofía. Después tenemos investigadores externos que han sido personas de nuestro país, que han venido de otras universidades a hacer su doctorado, y hoy, desde sus unidades académicas, están colaborando con nosotros en trabajos que los iniciaron con beca y lo lograron, y hoy en día son miembros de carreras de investigación científica. Yo acá estoy mencionando a los becarios que específicamente investigan en el área de inteligencia artificial. Y aquí les muestro un poquito quiénes son las caras del departamento. Como les decía, el doctor Guillermo Cimari fue el mentor del grupo de inteligencia artificial, y hoy por hoy todas estas personas que están aquí, Carlos Chesnievar, Alejandro García, Diego Martínez, María Laura Cobo, Sergio Gómez, Gerardo Cimari, Luciano Tamargo, bueno, todos ellos son miembros del laboratorio que hacemos investigación en inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos un grupo de becarios. Fabio se acaba de doctorar el año pasado, José está en proceso de hacerlo, y Mario dentro de un año y medio, si Dios quiere, se va a doctorar. Y lo que hacemos es un poco reclutar gente, buscamos gente en distintas universidades del país con ganas, con buenos antecedentes, para que vengan a nuestra universidad. La historia es muy importante porque marca todo lo que se puede hacer cuando hay ganas, hay fuerza, y algo que lo muestra esta imagen: trabajo en equipo, ¿sí? No se puede hacer nada de manera individual ni solo. En este desafío que se enfrentó hace unos años, el doctor Cimari, cuando vino de Estados Unidos de hacer su doctorado, él fue uno de los primeros doctores en ciencias de la computación de la Argentina, y él vino con la idea de crear carreras de posgrado en Argentina. Nuestro departamento y nuestra universidad creó los primeros posgrados en ciencias de la computación del país. Y los primeros magísteres se recibieron en el año 1995 en un congreso de ciencias de la computación que se organizó en Bahía Blanca. Y ahí está un poco mostrado cómo se puede empezar. No había nada. Nosotros, ni siquiera cuando vino el doctor Cimari, todavía éramos un área dentro de un departamento. En el año 94 se creó nuestro departamento, y obviamente en simultáneo fueron creciendo las carreras de posgrado, y fueron creciendo el desarrollo y las investigaciones en inteligencia artificial. También se vivió esto como un rejuvenecer de carreras de posgrado nuevas. En Argentina los primeros doctorados surgieron a finales de los 90. Bueno, como les decía, los primeros 2 magísteres se recibieron en Argentina en el año 1995. Bueno, y esto fue algo que uno lo ve en el tiempo y cuesta un poco imaginárselo, o costaba imaginarse hace 25, 26 años que íbamos a llegar actualmente a lo que somos. ¿Qué hacemos en nuestro departamento? Bueno, nosotros básicamente
trabajamos en el área de inteligencia artificial simbólica, y dentro de ella hay dos subáreas en particular que son de especial interés, que son la representación de conocimiento y lo que conocemos como dinámica de conocimiento. Dentro de lo que es representación de conocimiento, nosotros trabajamos con extensiones de las lógicas clásicas, trabajamos con lo que es el paradigma de programación en lógica, la programación lógica rebatible, que es una extensión que se desarrolló en nuestro departamento. Nosotros, a través de becarios y bajo la dirección del doctor Simari, desarrollamos un formalismo que se llama DLP, que significa Diffeasible Logic Programming, o programación lógica rebatible, y a partir de ello se generaron un gran número de tesis, más de 50 tesis doctorales, desde que se creó la carrera en el año 1994. Y otro de los aspectos que abordamos es lo que se conoce como dinámica de conocimiento, Belief Revision, Knowledge Dynamics, que son áreas donde ¿qué es lo que se estudia? Como les decía, nosotros trabajamos en inteligencia artificial simbólica, donde lo que buscamos es representar conocimiento a través de un lenguaje simbólico, lenguajes parecidos a las lógicas clásicas, a las lógicas de primer orden, al cálculo de predicados, y en ellas se establecen conocimientos en forma de hechos y reglas, ¿sí? Reglas del estilo: si tengo un dolor de cabeza, probablemente tenga un problema de vista, o un problema de cervical, o un problema que se usa mucho ese tipo de sistemas con reglas en diagnósticos, en soportes a las decisiones clínicas. Bueno, uno de los aspectos que la inteligencia artificial, uno de los desafíos que tuvo la inteligencia artificial, fue cómo representar la dinámica de conocimiento. Y a partir de estas líneas centrales, nosotros nos especializamos en dos áreas: la argumentación y lo que es revisión de creencias. Un poco para poner en contexto, la argumentación es una disciplina nueva, surgió en los 90. La revisión de creencias surgió en los 80, y se hablaba todo el tiempo en inteligencia artificial, bueno, si el conocimiento de un agente, y acá hablo de agente como algún ente programado, un sistema de software que adquiere conocimiento de pares, de sensores, de compartir información con otros agentes, y lo tiene que representar en su base de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Ese conocimiento todo el tiempo cambia, todo el tiempo aprendemos nuevas reglas. El COVID nos está enseñando todo el tiempo que cambia el conocimiento, cambian los síntomas, cambian las formas de diagnóstico, cambian las formas en que se propaga la enfermedad, la forma en que se la puede tratar. Bueno, eso es necesario modelar, cómo actualizar el conocimiento. Y bueno, la revisión de creencias fue una disciplina también que surgió en los 80, y que no podía, siempre se planteaba, bueno, si el conocimiento cambiara, pero nunca se resolvía cuándo iba a cambiar y cómo iba a cambiar. Entonces, en el año 1985, un trabajo destacado, que fue el modelo AGM, que debe el nombre a sus tres autores, que eran Carlos Alchurrón, Peter Gärdenfors y David Mackinson, la A de Alchurrón, la G de Gärdenfors, que es de la Universidad de Suecia, y la M de Mackinson. Fue el famoso modelo que sentó las bases para trabajar en esa dinámica. Y bueno, nosotros como una universidad nueva, mejor dicho, como un departamento nuevo, con áreas nuevas, empezamos a especializarnos en estas disciplinas. Y básicamente lo que trabajamos es en argumentación y revisión, lo que sería minería de datos y aprendizaje automatizado, agentes deliberativos inteligentes, esto es cuando agentes comparten información, negocian y cooperan para resolver problemas en conjunto, extensiones de la programación en lógica. Como les había dicho, el formalismo DLP es un formalismo que salió de nuestra unidad académica, de nuestra universidad, y hoy en día otro de los aspectos que estamos estudiando es la conjunción de la inteligencia artificial con la legislación. También ahí menciono los sistemas recomendadores, que son sistemas que ayudan a los usuarios a la toma de decisiones. ¿Qué es la inteligencia artificial y la legislación? Bueno, básicamente aplicar técnicas, formalizar, simbolizar las reglas que existen en la ley, y con la inteligencia artificial resolver los conflictos. Esto, siempre digo lo mismo, la inteligencia artificial está para colaborar, para ayudar en la toma de decisiones y en los razonamientos, y no para reemplazar ni tomar el lugar de los humanos, ¿sí? Yo no tengo una visión apocalíptica del alcance de la inteligencia artificial, pero siempre es importante
tener control de lo que se realiza. Bueno, y la argumentación surgió como una forma de ver de manera abstracta intercambio de razones a favor y en contra de cierta conclusión. Doy un ejemplo: cuando tenemos que tomar una decisión médica de un paciente que tiene determinada patología y hay distintos caminos. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, a esta persona le hacemos este tratamiento y con este tratamiento tiene un 50% de probabilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer. Con este otro tratamiento, la probabilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad es del 10%, pero el tratamiento requiere una cirugía que la probabilidad de fallecer en la cirugía es alta. Entonces, ahí que tenemos dos situaciones diferentes, un tratamiento A y un tratamiento B con cirugía. ¿Qué decidimos? Bueno, en esto está la inteligencia artificial para la ayuda de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a construir argumentos a favor y en contra de cierta decisión que se tome. Básicamente, esta disciplina ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años, y hoy se habla ya de workshops y de encuentros y de libros sobre argumentación. Es una de las líneas líderes, y esto se debió mucho a la influencia de nuestro mentor, de Guillermo Cimari, que su tesis doctoral la hizo en inteligencia artificial, con su paper sobre el tratamiento matemático de la argumentación, que lo publicó en el Artificial Intelligence, que es una de las revistas más importantes a nivel internacional de la disciplina. En un contexto, la argumentación se puede usar de distintas maneras, tanto para que un individuo pueda llegar a resolver una dicotomía sobre una decisión, o para que distintos agentes intervinientes intercambien documentos y ver cuál es el que gana. O sea que esto puede estar diseñado tanto para múltiples agentes como para un único agente. Y por otro lado, lo que tenemos también, bueno, este es el formalismo que se desarrolló en nuestra universidad, que es el Diffeasible Logic Programming, donde lo que tenemos es una máquina abstracta, que la llamamos DLP, y con programas en lógicos y un sistema de argumentación podemos lograr ayudar en la toma de decisiones, porque no solo el sistema nos va a recomendar una decisión, sino que nos va a mostrar la forma en que construyó toda su argumentación y los inconvenientes que tuvo. ¿Por qué? Porque va a haber argumentos a favor y en contra, y por qué tomó la decisión que tomó. Esto es muy interesante en todo lo que tenga que ver toma de decisiones. Esto por un lado, la argumentación. En la otra disciplina con la cual nosotros trabajamos mucho es lo que se conoce como revisión de creencias, donde se habla de creencias no en términos de, no le damos la acepción religiosa al término creencias, sino a aquello que en inteligencia artificial se conoce como la información que tiene un agente sobre el mundo o sobre su percepción del mundo. Normalmente se habla de conocimiento / creencia, aunque en algunos formalismos se distingue conocimiento de creencia. La creencia básicamente es lo que nos permite actuar racionalmente. Y básicamente la revisión de creencias lo que estudia es cómo el conocimiento de un agente se modifica a partir de la información nueva. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en que la mayoría de estos sistemas, ¿qué tienen? Tienen información básicamente de representación de un problema del mundo. Cuando viene información externa, ¿dónde está el problema? Cuando esa información contradice la información de ese agente. Imagínense ustedes, les viene información contradictoria. ¿Qué política toman? Bueno, podrían ser crédulos, incorporarlas, o podrían ser resistidores de esa información y debatir. Entonces decir, bueno, yo no voy a cambiar mis creencias así porque sí, entonces necesito que me expliquen esta información y ver si la incorporo o no. Pero eso permite una evolución en el conocimiento. O sea, como raza nosotros hemos evolucionado todo el tiempo a partir de adquirir nuevo conocimiento que nos ha permitido reacomodar nuestro conocimiento para que se adapte a esa nueva información. Hoy en día el COVID nos da un ejemplo notable, ¿no? O sea, cada vez se descubren más cuestiones relacionadas a cómo se transmite la enfermedad, cómo se puede tratar la enfermedad, ¿sí? Que Dios quiera la podamos resolver en lo antes posible, ¿no? Es el objetivo que tenemos todos. Entonces, ¿a qué se aboca la revisión de creencias? A encontrar mecanismos para que si tenemos el conocimiento representado en algún simbolismo, una lógica que puede ser de primer orden, un programa lógico, un programa en programación en lógica rebatible, tengamos medios y algoritmos para que nos permitan acomodar ese conocimiento, para que ese conocimiento sea consistente. ¿Por
¿Por qué es importante la consistencia? Porque viene del lado de la coherencia. Ustedes imagínense, yo siempre pongo el ejemplo de estos sistemas en los sistemas de soporte a las decisiones clínicas. Ustedes quieren que el médico a ustedes les dé una decisión y que no esté dudando. Un sistema inconsistente podría decir, para el mismo problema, sí y no. Y uno quiere, a ver, tengo que tomar la medicación, no puedo pedir que me digan sí y no dependiendo de la hora. Básicamente quiero que me digan sí por este motivo, y debe ser coherente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una inconsistencia? La revisión de creencias es lo que trata de resolverlo. Y ahí, básicamente los sistemas de cambio lo que trabajan es con representaciones finitas del conocimiento, una máquina de inferencia a la cual se le pueden realizar consultas, por ejemplo, un sistema de soporte a las decisiones clínicas que me diga qué tratamiento sobrellevar para un paciente, y obviamente un sistema de actualización, que actualice nuestro conocimiento a partir de ¿qué? A partir de las observaciones del mundo, cambios en el mundo o nuevos descubrimientos. Nosotros hemos trabajado mucho en combinar ambos formalismos, porque por un lado está la argumentación y por el otro lado estaba la revisión de creencia, y hoy hemos aplicado técnicas de revisión en argumentación, así como hemos usado argumentación en revisión de creencias. Nosotros también, ¿qué fue muy importante para nosotros como experiencia? Tener visitas de investigadores de todo el mundo. Hemos, a través de distintos medios de financiación, tenido visitas de eminencias en distintas áreas de representación de conocimiento, en programación en lógica. Acá hay algunos nombres: Gregory Antoniou, Ivan Bradko, Gabriel Kern-Isberner, Simon Parsons, John Pollock, Hector Geffner, Michael Gelfond. Todos ellos han podido venir a nuestra universidad y se produjo una sinergia. Al nosotros crecer también comunidad académica, se dio algo que hace 20 años era nosotros que buscábamos, irnos a especializar afuera. Y hoy lo que hemos logrado es que estudiantes avanzados de estas universidades, de Estados Unidos, de Holanda, de Alemania, vengan a hacer intercambios y cooperen con nuestros investigadores. Por eso nuestro grupo creció tanto y nuestra producción científica hoy es muy alta en las revistas más importantes a nivel mundial. Y también, ¿qué fue importante? Contar con proyectos de colaboración con distintas universidades de Alemania, con Hungría. Hemos tenido proyectos también con universidades de Portugal. Yo menciono algunos, hemos tenido múltiples fuentes de información, no soy el único que investigo dentro de esa red de investigadores. Y el último proyecto que hemos tenido es un proyecto muy interesante que se conoce como Proyecto Mirel, que es un proyecto hecho entre la Comunidad Europea, y participamos desde Argentina 3 universidades: la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Córdoba. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Mirel viene de Mining and Reasoning with Legal Text. Es buscar o traducir textos legales que, en representaciones formales, simbólicas, que se puedan utilizar para consultar normas, verificar su cumplimiento y asistir en la toma de decisiones. ¿Por qué? Ustedes vieron que muchas veces se promulgan leyes que entran en conflicto con otras leyes. Entonces, tener un sistema formal que colabore a que estos sistemas, estas nuevas leyes, en realidad no colisionen y no entren en conflicto con leyes más supremas, como podría ser la Constitución Nacional de un país, es importante contar con estos formalismos. Bueno, este proyecto tuvo 5 años y permitió mucho intercambio entre docentes, investigadores y estudiantes desde y hacia la Argentina. También hemos tenido, obviamente, proyectos financiados por nuestro organismo científico, que es CONICET, así como la Agencia Nacional de Promoción Científica, que nos permitió conseguir los fondos tanto para viajar como para presentar los trabajos. Es muy importante en cualquier proceso de desarrollo y crecimiento que la información se comparta con el mundo, se la comparta con colegas, ¿no? Y también nos permitió a nosotros insertarnos en distintos eventos y ser hoy parte de comités de programas entre otras, por ejemplo, la ISHCAI, que es la conferencia internacional de inteligencia artificial más importante en el mundo, el AAAI, que es otro evento que se hace regularmente. Generalmente ISHCAI y AAAI se hacen cada 2 años, van alternando porque la logística es muy importante. Tengan en cuenta que organizar estos eventos implica movilizar miles de investigadores de todo el mundo, entonces no es tan sencillo hacerlo. Bueno, hoy por hoy la mayoría de nuestros investigadores son miembros del comité de programa, incluso han coordinado
han sido coordinadores generales de estos eventos. Y hablo tanto de ISCAI y AAA, que son internacionales, a los latinos, como son Iberamia y CLEI, que es la Conferencia Latinoamericana de Informática, y que también es importante que participemos y que logremos el crecimiento desde la comunidad latina. Un poco contando nuestra historia, nosotros desde la universidad organizamos Iberamia en el 2010, y fue la primera vez que Iberamia vino a Argentina. Lo organizamos entre el 1 y el 5 de noviembre del 2010, y el evento cúlmine de nuestra disciplina, digamos, de nuestro grupo, fue la organización de ISCAI en Argentina. Fue la primera vez que ISCAI vino a Latinoamérica. Y créanme que fue un desafío increíble. Ahí ven en la foto, está a la izquierda el doctor Simari, que fue el coordinador general de ese evento. Para nosotros significó un punto cúlmine, no solo la organización que se hizo en Buenos Aires en colaboración con otras unidades académicas como la UBA, y donde participaron investigadores como Ricardo Rodríguez, que es docente investigador de la UBA, y fue un punto cúlmine que significó decir, bueno, acá estamos, en Argentina podemos, no solo que hacemos inteligencia artificial, sino que también lo hacemos bien, y podemos invitar al mundo a que venga a juntarse con nosotros. Este fue, a mi modo de ver, el punto culmine que, a ver, de alguna forma tenemos que seguir trabajando para que la inteligencia artificial se pueda seguir aplicando y se pueda utilizar en distintos contextos. Si hablamos de aplicaciones concretas, nosotros decimos que toda nuestra investigación fundamentalmente es investigación básica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hacemos investigación sobre sistemas formales, pero también hoy ya estamos haciendo transferencia, aplicando técnicas tanto de revisión como de argumentación pueden ser sistemas de soporte a las tomas de decisiones, que pueden ser clínicas de negocios, en bolsas de valores, sistemas de soporte en legislación, como les hablaba el proyecto Mirel, entre los objetivos era sentar las bases de la conjunción de la inteligencia artificial con legislación. Otros dos aspectos que tienen un gran potencial, es las predicciones en redes sociales. Junto a Gerardo Simari hemos dirigido una tesis sobre el uso, ¿a partir de qué? A partir de datos concretos. Lo que tomamos conseguimos datos de redes sociales, obviamente datos protegidos, sin revelar identidad. Todos estos estudios necesitan mucha conciencia y respeto de la identidad de las personas. Y ustedes saben bien que las redes sociales hoy son foco de investigación. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que incidieron en eventos eleccionarios, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, cuando fue el famoso Brexit. Entonces lo que estamos trabajando es en modelos abstractos para realizar predicciones en redes sociales. ¿Predicciones de qué tipo? Bueno, de las reacciones que van a tener los usuarios ante distintas redes. ¿Y dónde está lo novedoso? Bueno, que hoy no hay una red, hay decenas de redes sociales. Entonces, muchas veces hay que tomar información de distintas redes para tratar de identificar el perfil de las personas. En esto lo que no se busca es espiar a las personas, sino que ayudarlas en las tomas de decisiones, ir a buscarlos para la promoción de un producto, etc. Y otro de los aspectos que también nosotros hemos aplicado es técnicas de argumentación y revisión en ciberseguridad. Ustedes saben bien que la red es gigante, y la red, digamos, el 10% de lo que funciona en la red es la red abierta, pero la Deep Web ocupa el 90% del tráfico, y ahí identificar comportamientos maliciosos es un gran desafío, porque de alguna manera, en el mundo de los hackers y de la ciberseguridad, ¿qué buscan los hackers? Que no se revele su identidad, pero en algún aspecto, los hackers lo que buscan es que se pueda llegar a inferir quiénes son. En algunas acciones quieren tratar de que los identifiquen, porque ellos utilizan eso luego para promocionarse como buenos hackers, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos también, en colaboración con una empresa americana, y uno de nuestros tesistas, mejor dicho, uno de nuestros docentes investigadores que trabajó en una universidad americana,
consiguieron datos y lo que usamos fue de modelos de argumentación y revisión de creencias para tratar de captar comportamientos maliciosos, aquellos usuarios que con otro nombre tratan de actuar para después, en definitiva, tratar de evitar problemas de vulnerabilidad. Obviamente también hemos trabajado en sistemas recomendadores, en sistemas multiagentes. La capacidad de aplicar estos modelos es muy amplia. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Veo por el tiempo que teníamos planificado, ya estoy casi en el tiempo final de la presentación. Un poco era contarles cuál es nuestra historia. Es importante, mi reflexión final sería, este es el fin de la presentación, mi reflexión final sería que cuando se quiere se puede. Nosotros en nuestro caso necesitamos a alguien que confiara en nosotros, que nos diera el respaldo y que nos hiciera ver que era posible. Él nos hizo creer. Y estoy hablando de mi director, mi amigo, mi mentor, que es el doctor Simari, que él vino y empezó con charlas de inteligencia artificial hace 30 años, porque él vino en el año 90, y él vino haciendo charlas de inteligencia artificial y de contarnos qué era lo que se podía hacer, y uno lo mira atrás en el tiempo, cómo crecimos, creamos nuestro departamento, nuestros laboratorios, nuestros posgrados, y hoy somos un punto reconocido de modo a nivel internacional, con un buen prestigio, porque hemos hecho muchos trabajos colaborativos con otras universidades, y pudimos, sin tener tantos recursos, con ganas, con equipo, se puede. Y yo creo que la inteligencia artificial como reflexión no la tenemos que ver de manera temerosa, algo que nos va a controlar nuestras vidas, sino como algo que nos va a ayudar a vivir en un mundo mejor. Yo estoy seguro, y todos los que hacemos investigación en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial vino para quedarse y para asistirnos, para ayudarnos en la toma de decisiones, de una universidad. ¿Sí? Esto que hablaba yo de la representación simbólica, uno puede llegar a plantear conocimiento específico sobre un problema y analizar todos los mundos posibles y ver el efecto que puede llegar a tener una decisión u otra en el camino. Sabemos que la informática hoy en día nos asiste en todo. Hoy estamos conectados gracias a informáticos. Yo siempre digo, desde que está la pandemia, que la pandemia ha hecho que el personal de salud ya se ha convertido en héroe, y es cierto, y los aplaudimos. Pero también los informáticos que han hecho posible que todos tengamos a través de accesos remotos, videoconferencias, encuentros digitales, encuentros de este estilo, nos podamos conectar y podemos seguir avanzando y sobrellevamos la pandemia de una manera mucho más llevadera y armoniosa, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco la historia que yo quería contar. Es bueno saber que se puede, que hay que buscar, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar, que eso es fundamental, y que se puede llegar a lograr muy buenos resultados con la inteligencia artificial. Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas o esto va después. De mi parte está terminada mi presentación. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dejar espacio para las preguntas al final, cuando tengamos las preguntas para tu persona y para Salvador. Entonces, te agradecemos mucho la presentación, muy interesante. Ahí tengo algunas preguntas que, como digo, te voy a compartir al final, ya que me gustaría pues, que nos ayudes a resolver o a conocer un poquito más. Pero las hacemos todas al final, ¿ok? Bien. Muchas gracias, Marcelo. Y nuestro siguiente expositor es el doctor Salvador Godoy Calderón. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Investigación de Computación. Él mismo tiene también una maestría en Ingeniería Eléctrica. Eso me parece interesante. Ya que además de ver que no soy el único que ha cambiado sus áreas de graduación a lo largo de su carrera. Sus áreas de interés es el reconocimiento de patrones, algoritmos evolutivos, cómputo inmunológico, representación de conocimiento, procesamiento simbólico,
minería de datos y lógicas simbólicas, entre otras. Actualmente, el doctor Godoy es el jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial y también es el coordinador de la comunidad Curie de Inteligencia Artificial. Entonces, sin más retraso, también le voy a dar la palabra al doctor Godoy para que él pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy buenos días a todos. Un placer verlos por acá. A mí me informaron que, bueno, el contexto de este evento era fundamentalmente alrededor de platicar un poco la aportación o el papel que puede tener la inteligencia artificial como soporte a un concepto que llaman la universidad inteligente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que a mí me gustaría tener mi participación. Yo no voy a entrar en tecnicismos, voy a ser bastante simple en las explicaciones. Mi objetivo es fundamentalmente de divulgación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, sin más, les comparto mi presentación. Yo creo que ahí todos deben de estar viendo claramente la presentación. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, sí se puede ver, no hay ningún problema, se ve bien. Excelente, gracias. Bien, pues como les decía, el contexto es inteligencia artificial en el soporte de la universidad inteligente. Y quise titular mi presentación simplemente algunas reflexiones sobre el papel y aportaciones de la inteligencia artificial. Me interesa muchísimo plantear este asunto por varias razones, no solo porque soy investigador, trabajo en el contexto de una universidad, sino porque también fundamentalmente soy trabajador de la inteligencia artificial, me interesa el área y me interesa la aportación que puede tener a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sin hacer mucho énfasis en mi institución, aquí tenemos unas imágenes de mi institución, el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México. Es un centro pequeño, tiene casi la misma edad que el laboratorio de Marcelo. El SIC fue fundado en el año 96, tiene 24 años de edad y fundamentalmente es un centro de investigación donde la docencia se da exclusivamente a nivel de posgrado. Y entonces tenemos un lugar ahí donde tenemos fundamentalmente investigadores y estudiantes de niveles maestría y doctorado. Bien, entonces entrando en la temática, ¿por qué queremos relacionar la inteligencia artificial con este concepto de la universidad? ¿Por qué queremos buscar de qué manera puede aportar? Hay que entender las dos partes, hay que entender la inteligencia artificial y entender la universidad. Entonces, pues, como dice aquí, hay que entender fundamentalmente que la disciplina de inteligencia artificial busca entender y replicar algunas capacidades de la inteligencia humana, pero la inteligencia humana tiene muchas capacidades muy diferentes, algunas casi independientes de las otras, y pues muchas capacidades que se pueden encontrar de diferentes formas en las instituciones, en las organizaciones, en particular en las universidades. Algunas como la lista que pongo aquí, la inteligencia artificial estudia percepción y cognición, estudia el razonamiento, por supuesto, la capacidad de aprendizaje, de adaptación, la capacidad de improvisación, de reflexión y muchas otras que podemos mencionar, como entrar en las cuestiones difíciles de qué es la conciencia, etc. Ok, es una disciplina elaborada, una disciplina compleja, pero que parece tener una orientación interesante que de alguna manera encaja bien con la universidad. ¿Qué pasa con una universidad? Bueno, pues en una institución educativa como una universidad, resulta que confluyen grupos humanos muy diversos
y además con diferentes objetivos. Grupos como estos. Tenemos, por un lado, funcionarios, por supuesto, tenemos empleados administrativos, tenemos a los investigadores, tenemos docentes, tenemos estudiantes, participan también los exalumnos, grupos de empresarios, en fin, hay una serie de confluencias compleja en una universidad y, por supuesto, una misma persona en muchos casos pertenece a varias de estas categorías al mismo tiempo. Entonces, una universidad la podemos concebir como un sistema complejo, ¿no? Y por supuesto, entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo puede la inteligencia artificial aportar a cada uno de esos grupos, dada esa situación de sistema complejo, ¿no? Dada esa situación de aparente heterogeneidad entre los grupos, los intereses. Y bueno, mi presentación trata parcialmente de contestar esa pregunta. ¿Cómo puede aportar? Puede aportar de muchas maneras. Yo puedo mencionar durante mi intervención algunas de ellas, pero estoy seguro que hay más. La idea fundamental es entender que la inteligencia artificial puede aportar haciendo lo que mejor hace. Y en ese sentido, debemos entender la inteligencia artificial como la disciplina de administración del conocimiento. Así de simple. Y entonces, en ese sentido, pues, como disciplina de administración del conocimiento, encaja bien con los intereses de la institución universitaria, parcialmente con cada uno de los grupos que la conformen. Entonces, la inteligencia artificial puede aportar haciendo lo que siempre ha hecho, lo que sabe hacer bien, que es fundamentalmente delimitar dominios de conocimiento y definir modelos de conocimiento para cada uno de esos dominios. Prometí que no iba a entrar en detalles técnicos, entonces simplemente mi presentación va a hablar de dos opciones muy reales, muy concretas, en la que la inteligencia artificial puede aportar, que son, en primer lugar, los sistemas tutores inteligentes y, en segundo lugar, los entornos virtuales para experimentación, que son dos de las múltiples soluciones que la inteligencia artificial puede aportar en el contexto universitario, fundamentalmente orientadas en este caso a los estudiantes. Pero definitivamente la inteligencia artificial es una disciplina riquísima y existen muchas más opciones de las que no podré hablar simplemente por tiempo, como son sistemas recomendadores, realidad virtual y aumentada, inteligencia colectiva, sistemas multiagentes, en fin, la inteligencia artificial es variadísima y a mí me gustaría solamente concentrarme en las dos primeras opciones para aprovechar el tiempo que tengo y dejar una idea clara de la forma en que se puede aportar. Aclarando un poquito lo que dije hace un momento, ¿qué cosa es un dominio de conocimiento? Muy simple, pues es la delimitación del conocimiento fundamental referente a un área de estudio. Cuando queremos resolver un problema, como administración del conocimiento, pues empezamos por definir cuál es el conocimiento referente a ese problema o el conocimiento que nos hace falta. Y después, ¿qué cosa es un modelo de conocimiento? Pues es lo que nos hace falta para explotar lo de arriba. Es un conjunto de estrategias de uso del conocimiento en el dominio que definimos arriba. Eso quiere decir cómo se usa, para qué se usa, cuándo se usa, cómo se adquiere, cómo se administra, cómo se representa, toda esa cuestión que es importante, fundamental en la actividad de la disciplina de inteligencia artificial. Entonces, pues, sin más, quiero entrar en estos dos ejemplos para dar la idea, ¿cómo puede la inteligencia artificial aportar a la universidad inteligente? Y una de las primeras opciones y una de las más interesantes desde mi punto de vista es esta, sistemas tutores inteligentes, que es un concepto que hay que entender claramente, un concepto que puede ser de extrema utilidad y que puede inclusive está cambiando la definición de universidad, la definición del modelo de estudio en una universidad. Entonces, comenzando por aclarar las ideas, pues, ¿qué cosa es un tutor?
¿qué debemos entender por un tutor? Bueno, si revisamos el diccionario, vamos a encontrar algo parecido a esto. Un tutor es un encargado de orientar a los alumnos de un curso o asignatura en ausencia del titular original de dicha tarea. Esto lo subrayo porque, en el mismo sentido que comentaba Marcelo, es importante entender, no se trata de que estos sistemas sustituyan al docente, son un apoyo extra. Es para que apoyen, para que orienten a los estudiantes en ausencia del titular. Y pues, evidentemente, los estudiantes no pueden estar enfrente del docente titular todo el tiempo. Entonces, ese es el concepto de un tutor, una especie de profesor asistente. Ese es el concepto correcto. Y luego, más importante aún, ¿qué significa que sea inteligente? Un tutor, ¿cómo lo concebimos? En términos prácticos en la disciplina, pues concebimos un tutor inteligente cuando tiene ciertas capacidades fundamentales. En particular, un sistema capaz de interactuar con los estudiantes, interactuar de forma guiada. Necesita ser capaz de identificar los errores cometidos por los estudiantes, es decir, como el tutor va a orientarlos, fundamentalmente esto va a ser en el contexto de la actividad de desarrollar ejercicios en la temática que corresponda la asignatura, debe ser capaz de identificar los errores que cometen los estudiantes, debe ser capaz de inferir y explicar la causa de cada error, lo cual nos regresa nuevamente a lo que comentaba Marcelo, la importancia del enfoque simbólico en la inteligencia artificial y, por supuesto, debe ser capaz de recomendar acciones para eliminar el error. Un tutor inteligente debe tener estas 4 capacidades fundamentales, que son, si lo pensamos bien, las mismas capacidades que esperamos en un tutor humano. Un tutor humano que sea realmente útil, que sea realmente, que ayude. Interactúa con el estudiante, dialoga con él. Al resolver ejercicios, revisa la respuesta de los ejercicios que genera el estudiante. Y la cuestión crítica en términos de inteligencia artificial son las 2 últimas partes. ¿Cómo inferir y explicar la causa de cada error? Ahí es donde está la parte inteligente. Encontrar qué fue el error. No nada más decir si la respuesta es correcta o no. Hay que saber inferir cuál es la causa de cada error cometido, poderlo explicar en términos que el estudiante lo entienda en su propio idioma y, por supuesto, recomendar acciones para eliminar el error. Esto nos habla claramente de que un sistema tutor inteligente pues es una clase de sistema experto, un sistema basado en conocimiento fundamentalmente. Y pues este es un concepto que una vez que se entiende, se ha intentado mucho, es muy atractivo para muchas universidades en el mundo por diversas razones. Una de las primeras áreas en donde se ha tratado de construir tutores inteligentes es el área de programación, enseñar a programar a los estudiantes. Y esto es por 2 razones fundamentales. Una, porque el lenguaje en el que se va a programar es un lenguaje bien definido siempre. Y yo creo que tenemos claro que cuando no existe el tutor inteligente, el tutor humano siempre se enfrenta a grandes grupos, cada estudiante enfrente de su computadora, y pues tiene que atender a cada uno, dar recomendaciones a cada uno, etc. Entonces las universidades se ven obligadas a armar grandes salones de clase con computadoras, salones que a veces son muy caros, que requieren mucho presupuesto para armarse, cosas como esta. Pero una de las razones fundamentales por las que se comienza históricamente con los tutores de programación es porque aquí ya existe uno de los componentes necesarios, existe desde antes, y es el compilador del lenguaje en el que se quiere programar. Ese compilador es un módulo de un tutor que efectivamente su función es decirle al programador
cuáles son los errores que cometió en su código, y entonces por lo menos soluciona esa parte. El sistema tutor entonces interactúa con el compilador y trata de completar las siguientes características. Esa es la razón por la que se ha comenzado mucho a hacer tutores, cosas simples, actividades simples como programar. Por supuesto, el área de matemáticas es un área muy importante en cualquier institución universitaria. El conocimiento matemático es fundamental en muchas áreas y es una de las cosas tradicionalmente difíciles de enseñar. Entonces, igualmente, la naturaleza simbólica de la matemática, la naturaleza del lenguaje bien específico en la que se estudia matemáticas, pues permite construir este tipo de tutores en donde se trata de identificar ante ciertas operaciones, ante ciertos procesamientos simbólicos, qué error comete el estudiante. Y después una base de conocimiento dirá a qué se debió el error que cometió, las posibles causas, y se buscarán las posibles actividades o acciones o ejercicios necesarios, recomendados para evitar ese tipo de errores. Imagínense ustedes la importancia de sistemas de este tipo simplemente para la parte de estudio personal, individual de cada estudiante. Una vez que sale del salón, tiene que estudiar por su cuenta, pues que no lo haga solo, que no lo haga además arriesgándose a resolver ejercicios y no saber si su respuesta es correcta o no. Esa es la labor fundamental de un tutor. Áreas como electrónica y circuitos digitales, yo creo que todos los que hemos pasado por una carrera en donde tuvimos que realizar un curso de electrónica, habremos visto o vivido esas situaciones, un laboratorio, circuitos donde pues nos tenemos que enfrentar a los componentes, medir, diseñar y construir un circuito. Y pues esta es una de las áreas en donde los tutores se han valido de hardware extra, como por ejemplo este tipo de pieza, una tableta en donde ya se tienen predeterminadas ciertas compuertas lógicas, se determinan muchas posibles entradas, pero sin conexión entre ellas, de manera que pues esto es un aparatito pequeño que sirve para, incluso cada estudiante puede tenerlo y puede resolver ciertos ejercicios de práctica de laboratorio, cableando las conexiones necesarias para el circuito que se le pidió, y entonces genera cosas como esta, que pues evidentemente no es muy atractivo, pero reduce costos terriblemente. El chiste es qué pasa con el tutor inteligente. Ahí es donde es importante desarrollar este tipo de sistemas que identifiquen errores, que puedan dar explicaciones del error y que recomienden cómo cambiar. Un área muy interesante en la que nos hemos metido en mi laboratorio recientemente es el área de tutores en música, particularmente en la habilidad de tocar algún instrumento. Por la variedad, por un lado, de instrumentos, la diferencia tan grande que existe entre ellos y el reto interesante que existe de elaborar un tutor en cada uno de esos instrumentos que ayude al estudiante a desarrollar su habilidad en el mismo. La razón por la que esto es interesante es la misma que las anteriores, son áreas en donde el lenguaje de expresión es un lenguaje claramente definido, un lenguaje simbólico con el que podemos trabajar como si estuviéramos trabajando en matemáticas o en lógica. Entonces es un área en la que recientemente en mi institución hemos ingresado y creemos que podemos generar tecnología bastante útil a corto plazo. Entonces, hay que aclarar, obviamente, que cuando se habla de aplicaciones de este tipo, vuela la imaginación, hay que delimitar, no son considerados tutores inteligentes. Para empezar, los sistemas de cursos en línea, docentes humanos, etcétera. Ahí hay un caso muy conocido en todo el mundo de cursos, particularmente de aprendizaje de idiomas,
Y por supuesto algunos cursos en línea que ofrecen algunas universidades, ¿no? Entonces, esto no es un sistema tutor inteligente, puede ser una solución válida y útil en el asunto de la enseñanza a distancia, pero no corresponde propiamente con los métodos de la inteligencia artificial. Tampoco son considerados tutores inteligentes los sistemas multimedia con gran cantidad de material, ligas, conexiones, pero que no tienen interacción guiada. Si un sistema no es capaz de interactuar con el estudiante, no puede tutorearlo. Tal vez puede mostrarle simplemente algunos temas, exponerle algunas actividades, pero no será un tutor propiamente dicho. Y por supuesto, tampoco son considerados tutores inteligentes los sistemas que solo validan respuestas, pero no identifican causas de error ni recomiendan actividades correctivas. En estas dos cosas es donde está la actividad fuerte en la inteligencia artificial y pues las que no debemos nunca obviar en un sistema tutor inteligente. Entonces, pues parece que es algo como de ciencia ficción. Estos tutores realmente pueden ser y se están convirtiendo en una necesidad fundamental hoy en día para los estudiantes. Es claro, los docentes yo creo lo entienden perfectamente, que no pueden estar todo el tiempo junto a los estudiantes, tampoco tienen la capacidad de darles la atención tan personalizada como quisieran, y un profesor asistente artificial, pues realmente satisface muchas necesidades en ese sentido. El otro ejemplo del que quería hablarles es el de entornos virtuales para experimentación. Estos son sistemas también con características distintas a los tutores. Aquí no se trata de identificar errores, se trata al contrario de proporcionar un entorno al estudiante, un entorno para la inventiva, para probar, para explorar opciones en el área que sea. Estos entornos son justamente para experimentación, en donde el reto no es del mismo tipo, no necesitamos identificar los errores cometidos, sugerir cómo se corrigen, sino necesitamos algo que puede ser desde algún punto de vista más complicado, dar opciones al estudiante para que ejercite su imaginación y construya algún elemento en el área de estudio que tiene. Y ahí, pues, hay fundamentalmente dos opciones, dos grupos grandes, dos clases de entornos para experimentación. Aquellos que los llamamos basados en un modelo teórico preestablecido, son sistemas que permiten mucha experimentación en áreas como electrónica, física, química, inclusive, pero como dice ahí, son basados en un modelo teórico. El programa lo único que hace es dar opciones al estudiante de conectar ciertos módulos y después evalúa el modelo teórico. Evalúa las ecuaciones contenidas en el modelo teórico y le dice al estudiante cuál es el resultado de lo que armó. Sin embargo, ese tipo de sistemas pues son realmente muy poco inteligentes, si no es que nada inteligentes. Afortunadamente existe la otra categoría, un sistema de experimentación, pero que propiamente pertenece o es propio del área de inteligencia artificial. Es el otro grupo, el de sistemas basados en algoritmos bioinspirados. Este término de algoritmos bioinspirados, ¿qué significa? Pues tal cual como lo dice ahí, tomamos inspiración de la naturaleza para cómo hacer cosas. Y es una de las áreas fuertes en las que trabaja la inteligencia artificial. Estos algoritmos bioinspirados, afortunadamente hay muchos de ellos, de muchos tipos diferentes, y fundamentalmente estamos hablando de algoritmos de optimización y de búsqueda. De muchas clases, por ejemplo, las más famosas o usadas son estas que presento aquí, algoritmos genéticos
y estrategias evolutivas que de alguna manera modelan la solución de un problema, la modelan a partir de imitar el proceso de evolución a nivel de código genético en los seres vivos. Los algoritmos que imitan comportamiento de enjambres de partículas, como por ejemplo el movimiento de los peces en el agua ante situación de un depredador. Y entonces se modela ese conocimiento, ese movimiento se modela a nivel de partículas y ese movimiento permite pues usarse para agentes que están buscando algo. Algoritmos de colonias artificiales de hormigas, de abejas, de luciérnagas, de libélulas. Hay una cantidad enorme de algoritmos que imitan colonias artificiales de diversos animales. Este es un asunto que está muy relacionado con el estudio de la inteligencia colectiva. Y, por supuesto, sin olvidar los algoritmos de sistema inmune artificial. Se imita la forma en que el sistema inmune en los seres humanos o en otros seres vivos rechaza algunos patógenos, los detecta y los rechaza, y eso permite pues utilizar el mismo comportamiento para resolver otros problemas que a lo mejor nada tienen que ver con el asunto de los patógenos, ¿no? Entonces, los sistemas de experimentación basados en este tipo de algoritmos, lo que permiten es que se expanda la imaginación del estudiante, permite no limitarlo en las opciones que puede dar y siempre pueden indicar cuál es el resultado de una interacción con un elemento nuevo. Esto se ha utilizado tradicionalmente en el mundo, por ejemplo, y en términos históricos, se comenzó por ahí con diseño arquitectónico, en donde se empezaron a utilizar este tipo de algoritmos para la optimización de partes del diseño arquitectónico, y entonces pues se han logrado algunos diseños interesantes en el mundo, ¿verdad? Como estos que les muestro aquí. Estos tres ejemplos son importantes. Arriba tenemos el famoso puente del Milenio. En Inglaterra es un puente peatonal para bicicletas también, con un diseño muy sui generis, porque pues no es un diseño, digamos, 100% humano, sino más bien es un diseño que procede de un algoritmo de este tipo. Después abajo tenemos el famoso edificio del complejo Lambda de desarrollo. Esto es en Belgrado. Y bueno, las curvas características de la arquitectura no son muy explicables si no se entiende pues el tipo de proceso evolutivo que le dio origen. Y por último tenemos aquí pues el puente Fort Bridge. Seguramente se han tenido la oportunidad de visitar el famoso puente Fort Bridge, que también tiene unas líneas arquitectónicas y de ingeniería sui generis, y eso se debe a la parte del procesamiento inteligente, ¿no? Yo quisiera comentarles una experiencia particular de mi laboratorio en donde hemos pues ingresado a estudiar estos elementos, no propiamente con un sistema para experimentación, sino con un sistema que fuera la base para eso, donde nos enfocamos a vehículos aéreos no estándar. Si ustedes ven las imágenes que aquí les presento, pues se trata de vehículos aéreos que de ninguna manera son lo clásico. No tienen la geometría, la forma clásica de un avión o de un helicóptero. Tienen mezcla interesante de diseño, y cada uno de estos vehículos puede tener diferentes fortalezas para realizar cierto tipo de acciones. No usamos el mismo vehículo aéreo si queremos fumigar a baja altura un plantío, o si queremos transportar grandes cantidades de mercancías, o si queremos viajar muy rápido, o al contrario queremos hacer un viaje más turístico de baja altura. Entonces, considerando este tipo de cosas, nos involucramos hace algún tiempo en la construcción de un sistema que utilizara justamente algoritmos bioinspirados
algoritmos, estrategias evolutivas en particular para diseñar automáticamente la forma de estos vehículos aéreos. ¿Cómo? Manteniendo fijo, digamos, el fuselaje, la parte central del avión, y variando todas las demás secciones, en particular la forma de las alas. Las alas en un avión pueden ser de muchas formas distintas, tener distintos ángulos y tamaños, sin forzosamente afectar la sustentabilidad aérea de la nave. Entonces, pues elaboramos una estrategia evolutiva capaz de cambiar sobre un diseño la forma de las alas, la forma de la cola y la forma de los sustentadores trasero y en las alas de un avión. De manera que se tenía prácticamente un sistema que experimentaba con diseños diferentes, con una estrategia evolutiva, y después, evidentemente, iba a ser complicado probar todos esos diseños. ¿Con qué criterio los íbamos a evaluar? Entonces, lo que se hizo fue utilizar un famoso simulador aéreo, que es bastante profesional, es el más usado en todo el mundo. Y este simulador tiene la capacidad de que permite diseñar gráficamente, geométricamente, la forma del avión. Entonces, nuestra estrategia evolutiva hacía una propuesta, diseñaba un avión y se lo pasaba a este software para ser simulado. ¿Y con qué criterio lo íbamos a evaluar? Pues le asignamos alguna misión, determinábamos de manera inicial alguna misión para el avión. En este caso, suponemos que a cierta altura se queda sin motor y necesita planear de emergencia hacia el piso. Entonces, ¿cuál es el mejor diseño para resolver esta misión? Dadas condiciones diferentes de viento, de nubosidad, de humedad, puede hacer que haya precipitación, lluvia en el camino, y que logre recorrer la distancia necesaria para llegar a un lugar seguro para aterrizar. Entonces, una experiencia muy interesante en donde el sistema, la estrategia evolutiva comenzaba a cambiar a gran velocidad las opciones de diseño de estas aeronaves, cambiando los ángulos de las alas, la longitud de las mismas, la posición de las alas arriba o abajo del fuselaje, e iba aprendiendo en el camino, iba aprendiendo los diseños que tenían éxito en la simulación, los que no tenían, las características que eran mejores al avión, y así iba cambiando durante diferentes generaciones, iba evolucionando artificialmente modelos de aviones hasta lograr alguno que pudiera resolver satisfactoriamente en la simulación la misión que le habíamos encomendado. Entonces, pues aquí unos primeros ejemplos de modelos que no funcionaron bien, el número de generaciones en los cuales, por ejemplo, los primeros modelos, pues las alas eran muy cortas, muy pequeñas, y entonces no lograba correctamente resolver la misión, pero conforme avanzaba el número de generaciones iba generando cosas más sofisticadas, visualmente más extrañas, pero con más aptitudes para el vuelo, en este caso para la planeación. Ahí tenemos algunos ejemplos de modelos generados y después, conforme avanzan las generaciones, tenemos modelos más exitosos que ya resolvían muy bien la misión planteada, como por ejemplo estos modelos en 600 generaciones, este otro, 761 generaciones, y este que fue el que mejor se desempeñó en esa tarea en particular. Y ahí tenemos pues un ejercicio de diseño, parte del diseño ingenieril, por lo menos a nivel geométrico, validado con un simulador de alto nivel y utilizando estos algoritmos bioinspirados, particularmente estrategias evolutivas, que pues permite construir, ejemplificar un sistema de experimentación. Los estudiantes en cualquier área de estudio que dispongan de
sistemas que les permitan hacer esto, indudablemente van a ser estudiantes diferentes en su formación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues después de todo esto quiero llegar rápidamente a unas conclusiones. Conclusiones que me parecen importantes y que me gustaría que ingresaran en la parte siguiente de la discusión. Empezando por esto, solamente voy a marcar dos conclusiones, pero me parecen muy, muy fundamentales. En primer lugar, observar que resulta inevitable e inminente un cambio importante a nivel mundial en la estructura, concepción y funcionamiento de las universidades. Es inminente por razones que ya conocemos, con o sin pandemia, esto está ocurriendo. Y ese cambio, ¿qué características tiene? Pues en primer lugar, entre muchas otras, la exigencia de un currículo personalizado para los estudiantes por objetivos, consecuencia temática y velocidad de avance flexibles. Eso quiere decir que cada estudiante avanza al ritmo que quiere, que puede, y simplemente se va considerando su avance según va logrando diferentes objetivos que se le exigen en ese currículo. Por supuesto, también otra característica es que en ese diseño, visión de universidad, se debe dedicar mucho mayor tiempo al estudio individual que a la presencia en clases, y ese estudio individual será asistido por tutores inteligentes. Por eso la necesidad de contar con estos tutores inteligentes. En segundo lugar, y creo que mucho más dramático, pues la conclusión a la que se llega después de estudiar esto durante algún tiempo es que las instituciones educativas necesitan, deben invertir en diseño, construcción, operación y mantenimiento de estas herramientas. ¿Cuáles herramientas? Pues me refiero a los tutores inteligentes, a los entornos de experimentación y a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que pueda aportar para la vida académica, ¿no? Sin embargo, hacer esto no es fácil, nada trivial, se necesita muchos equipos diferentes, equipos de gente encargada del diseño, de la programación, se necesita gente para generadores de contenidos, gente para mantenimiento computacional, mantenimiento de las comunicaciones. Esto es una tarea enorme y muy pocas universidades están dispuestas o son capaces de hacer la inversión que se requiere. Obviamente necesito incluir al final este asunto, que es que hasta ahora las universidades en el mundo no han mostrado tener ni la visión de largo plazo, ni la capacidad organizacional para abordar el cambio. Existe mucha capacidad técnica. Yo creo que los investigadores en inteligencia artificial tenemos más conocimiento desarrollado y estudiado de lo que hemos aplicado, pero hace falta que la universidad muestre su capacidad organizacional para fomentar el desarrollo de estas aplicaciones y entonces la sana aplicación de la inteligencia artificial en la cotidianidad universitaria, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi presentación, la quise hacer breve, no sé si lo logré por los tiempos, pero fundamentalmente, pues este era el mensaje que yo quería darles, ¿no? Entonces, pues ahí termino la compartición de mi pantalla. Ese es el mensaje que yo quería darles, una visión global de algunas de las formas en las que puede aportar la inteligencia artificial y algunos de los retos a resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por la presentación. Muy interesante, les agradecemos a ambos el tiempo y la dedicación para realmente darnos una breve introducción a este tema para hablar horas, días, semanas, ¿verdad? Creo que fue interesante, como Marcelo, yo hablaba al inicio de que muchas veces entender exactamente la inteligencia artificial es un poco complicado, entender realmente cuál o qué cubre la inteligencia artificial, dónde vamos a inteligencia artificial. Decía, el concepto se mezcla muchas veces con ciencias de datos, con la misma robótica. Incluso muchos piensan en inteligencia artificial y piensan solamente en robots, no piensan en los sistemas que realmente nosotros y con los que interactuamos, de hecho ya de forma cotidiana
el día a día. Por ejemplo, entramos a nuestro Facebook, las sugerencias de amigos y todo eso está hecho basado en una inteligencia, identificar cuáles son las personas con las que podríamos tener una similitudes, ya sea por la red de amigos que tenemos, por la red de páginas a las que nosotros nos hemos asociado, les hemos dado likes, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con Twitter, la forma en la que limpia, digamos, hasta cierto punto el feedback que uno ve al entrar. Entonces, realmente interactuamos con estas herramientas. Como les digo, a veces uno piensa uno en los robots o algo. Creo que culpa de eso lo tiene también la ciencia ficción. Cuando nos hablan de inteligencia artificial, vemos puramente robots. Y bueno, la ciencia ficción no ha sido nuestro mayor aliado también en la parte de inteligencia artificial, pues siempre resultamos peleándonos los unos con los otros. Es muy apocalíptica la ciencia ficción. Exacto. La inteligencia artificial. Siempre ve como que la inteligencia artificial compite contra el hombre y no colabora con el hombre, que es un poco el objetivo, ¿no? que tenemos. Y sí, es cierto lo que vos decís, ¿no? Hay una confluencia de muchísima información. A ver, yo particularmente creo que también la inteligencia artificial nos va a ayudar a organizar y a buscar los datos de mejor manera, porque hoy en día hay registros e información tan masiva, que es tanta la información, que a veces es hasta contraproducente. Y te desinforma, ¿no? Sobre los problemas. Ha habido casos, doy un ejemplo, de enfermedades, gente que ha hecho tratamientos que googleó, buscó por Google, y que trató, se puso en el rol de doctor, y que trató y a veces ha tenido secuelas tremendas. O sea, hoy en día la información, el volumen de información que estamos generando, el crecimiento exponencial que estamos generando, hace que tenemos tanta información a veces muy imprecisa, entonces podemos llegar en ese caso la inteligencia artificial nos puede ayudar a asistirnos en una segmentación, en un acotamiento de esa información, no para ocultarnos información, pero sí llevarnos a la información correcta, ¿no? Sí, me gustaría que retomáramos, José Miguel está volviendo a conectarse, pero tenemos también comentarios y algunas preguntas por el chat que podríamos ir retomando. Si te parece, Marcelo, te hago la primera, que dice: una preocupación muy propia de la época por el distanciamiento con el COVID ha obligado es la validación de exámenes de estudiantes tomados de forma mediada. ¿Cómo podría la inteligencia artificial aportar a este asunto si fuera el caso? Bueno, eso habría que ver cómo lo haría la inteligencia artificial. Primero, una de las cosas que podría hacerse en este caso es, ante la sospecha de que un examen es muy parecido a otro, un sistema inteligente que repregunte algunos conceptos y ver cómo se comportan, quién responde primero, quién hace para identificar, por ejemplo, comportamientos maliciosos. Esa podría ser una forma que se me ocurre con inteligencia artificial, ayudaría, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos hoy, que la virtualidad nos ha permitido a muchísimas universidades poder no perder el tiempo en el avance de los contenidos, del dictado de los contenidos, pero la evaluación de esos contenidos está siendo un problema en todos lados. Y también depende del grado de avance de los alumnos, de la madurez de los alumnos, de la cantidad de alumnos que hay que rendir. Podríamos hacer un sistema inteligente que pregunte y repregunte, y a partir de eso poder determinar con cierta precisión si 2 o más alumnos se están copiando. Eso es un poco parecido de alguna forma al test. Alan Turing, que fue para la ciencia de la computación, fue uno de los científicos más importantes de la disciplina. Él propuso el famoso test de inteligencia artificial, donde había humanos y de un lado había una computadora. Entonces, básicamente su test, él decía que una computadora iba a superar el test de inteligencia artificial cuando la persona que estaba del otro lado no podía discernir si con quien estaba hablando era un humano o una máquina. Bueno,
alguna forma acá pedimos algo medio reverso, que una máquina identifique si ese humano está comportándose bien desde el punto de vista ético o no. Esa podría ser una, no sé si alcanzo a responder con eso, ¿no? Gracias, Marcelo. Te hago la siguiente, Salvador, que nos manda Britney Morales, que dice con respecto al COVID, ¿cómo se ha involucrado la inteligencia artificial o qué área de desarrollo? Me imagino está involucrada. Bueno, efectivamente, yo creo que, no sé si es coincidencia, si existe tal cosa, pero unos meses antes de que comenzara de forma fuerte este año la pandemia, hubo una noticia fundamental de que ya se tenía el primer caso en donde un sistema de inteligencia artificial había desarrollado un medicamento, había diseñado un medicamento. Este es un ejemplo claro de aplicación justamente de algoritmos bioinspirados. De manera que el laboratorio, no quiero mencionar nombres ni marcas, etcétera, pero se ayudan los diseñadores de algoritmos bioinspirados. Estos algoritmos encuentran ciertas combinaciones y las prueban a una velocidad brutal. Y justamente unos meses antes de la pandemia ya se tenía esa noticia. Yo no dudo que se esté utilizando esa misma tecnología, esos mismos algoritmos para tratar de acelerar, en este caso, encontrar la vacuna del COVID o de cosas que vengan después. El área fundamentalmente en este caso, la subárea de la inteligencia artificial es justamente estudio de algoritmos bioinspirados. Súper, gracias Salvador. José, estábamos recorriendo las preguntas del chat. Sí, perdón, a mí ya se me perdieron algunas. Hablábamos con Marcelo al inicio de los problemas con internet y pues a mí fue el que le pegó antes, y Marcelo era el que tenía la pena al inicio. Claro. Yo estaba muy preocupado porque en Bahía Blanca estamos con alerta meteorológico, viento, lluvia, digo, espero que no haya un problema de energía, y cerré la ventana, por eso estoy con una luz muy, muy particular, porque golpeaba mucho la ventana si la abría del viento, así que bueno, por suerte no nos generó inconvenientes. Ok, no sé si, Tania, ¿tienes todavía acceso a las preguntas anteriores? Yo tengo algunas porque obviamente se me perdió el chat. Tengo una más que dice, que les hago de manera general, dice, ¿existe alguna aplicación práctica actual en alguna universidad que se pueda citar de tutores inteligentes? Y aprovecho y les hago una más que dice, ¿qué opinan de la consulta abierta por UNESCO para consensuar el borrador de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial? Bueno, yo no leí ese borrador todavía. Sí hay, a ver, la inteligencia artificial está generando muchísimos debates, y uno de los debates que se está planteando, y de hecho hay webinars y encuentros o charlas todo el tiempo, es sobre el uso de la inteligencia artificial en armas, que es uno de los aspectos para los cuales los científicos de ciencia de la computación nos preocupa, ¿no? Que todas estas cosas, ustedes saben que muchos desarrollos se han hecho con las mejores intenciones, pero caen en malas manos y pueden generar resultados muy negativos. A ver, uno de los desafíos de la inteligencia artificial es desarrollar agentes autónomos inteligentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos agentes asistan, habíamos dicho, puede ser un tutor que asista a un alumno en el estudio de contenidos, puede ser un recomendador para un médico o de soporte a las decisiones médicas, o un agente de la bolsa en la toma de decisiones de valores de la bolsa, pero también estos sistemas, si le damos el poder de decisión y les damos un arma, podrían llegar a ser muy peligrosos. Así que hay cuestiones a tener en cuenta con el uso de la inteligencia
de la inteligencia artificial, y entre ellas están esto, ¿no? Estas cuestiones que son éticas y que, de hecho, creo que mañana en Argentina hay un webinar al respecto sobre los riesgos, y en esto la comunidad científica internacional está trabajando mucho, ¿no? De tratar de sentar las bases para que la inteligencia artificial sea utilizada de manera positiva, constructiva, no destructiva, ¿no? Que eso sería tremendo. Imagínense armas autónomas. Estamos hablando, pasamos de lo bueno, que es un agente autónomo que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a recomendar, a un arma que ejecuta acciones. Sería muy peligroso. Hay una pregunta ahí que dice si alguno de nosotros ha utilizado Watson para casos médicos. No, yo no lo he utilizado, pero sí sé que se puede utilizar. En esto a ver, ¿cómo podemos evaluar la performance? Y esto tiene que estar básicamente en manos de un médico, a ver qué recomendaciones le da el sistema, a ver si da recomendaciones buenas, malas, para juzgar realmente qué recomendaciones dan. No me considero capaz sobre ese área, ¿no? Sobre el área de la medicina. Muchas gracias, Marcelo. Pregunta alguien si existen algunas fuentes de financiamiento para desarrollo de proyectos en inteligencia artificial. A ver. Si pudiera contestar por ahí. Mira, esa pregunta es la más fundamental de todas. Hace rato, yo quisiera complementar un poquito lo que comentaba Marcelo. Yo sí he leído la propuesta de la UNESCO sobre esta regulación de la inteligencia artificial, y desde el punto de vista universitario, no dice absolutamente nada útil para el contexto universitario. Estas regulaciones de las que habla la UNESCO se refieren fundamentalmente, efectivamente, a las aplicaciones de tipo militar, a las aplicaciones de tipo control de las comunicaciones, a las aplicaciones de tipo seguridad, confidencialidad, y tienen que ver fundamentalmente con los mecanismos de financiar estos proyectos. Pero, en primer lugar, es una recomendación tardía porque las armas autónomas ya existen, ya están ahí, se están desarrollando, y eso ya no lo van a poder parar con una recomendación de estas. Y en segundo lugar, es triste porque desde el punto de vista universitario, aunque como acabamos de ver, tenemos necesidades importantes de desarrollo, ahí es donde no hay opciones de financiamiento. Los proyectos grandes que se están financiando actualmente en América Latina tienen financiamiento de la Unión Europea. Es a través justamente de Red Clara que se obtienen esos financiamientos en muchos de los casos. Sin embargo, pues se trata de proyectos grandes que involucran muchas cosas y que no forzosamente están dando al clavo. La única manera de evitar, no con recomendaciones, la única manera de evitar que la inteligencia artificial se aplique de manera que desafortunada es comenzar por cambiar los mecanismos de financiamiento, ¿no? Si el dinero se coloca en los proyectos adecuados, pues entonces no estará en los inconvenientes. Esa sería mi respuesta. Sí, eso, complementando lo que dice Salvador, las principales fuentes de financiamiento han sido de la Comunidad Europea. Yo mencioné en mi exposición algunos proyectos que tuvimos binacionales, además de los nacionales. Y bueno, hablando un poco de Argentina, que tiene muchos vaivenes económicos. Argentina, lamentablemente, cada 15 años o más tenemos crisis económicas importantes, y este año está agudizado por la pandemia. Y bueno, básicamente lo que nos restringe mucho es si donde vivimos en un país donde hay inflación, y por ahí uno pide una financiación con un fin, y ese dinero, si llega un año después, ya lo que se había planificado no alcanza.
hay financiación, pero a mi modo de ver, por la importancia y la relevancia de la disciplina, todavía está lejos de satisfacer las necesidades que permitan que la IA, que la inteligencia artificial llegue a la gente, ¿no? A toda la gente, porque hace falta más desarrollo, más investigación básica y más transferencia, ¿sí? de estas herramientas. Y para ello se necesita gente, trabajo, grupos de desarrollo. Bueno, lamentablemente considero que no hay suficiente financiamiento en el área, considerando la preponderancia que hoy tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Y creo que para ir, por cuestión de tiempo, cerrando el evento, una pregunta, le voy a dar oportunidad para que cada uno de ustedes responda, es: ¿cómo ven ustedes el futuro de la inteligencia artificial en educación? ¿En qué otras áreas creen ustedes que la inteligencia artificial podría apoyar a la educación? No sé si empezamos con Salvador. Sí, cómo no, gracias. Mira, reconozco que es una pregunta en donde me siento emocionalmente involucrado. ¿Por qué? Pues porque hay un fenómeno actualmente que muy pocos están considerando, por lo menos desde el punto de vista educativo, y es el fenómeno de la gran explosión en el uso de los sistemas conexionistas, las redes neuronales. Las redes neuronales son, este movimiento conexionista, pues es una de las dos mitades de la inteligencia artificial que desde el principio han estado en contrapunto, ¿no? Pero hay algo que no se está tomando en cuenta actualmente. Hoy hay mucho boom, industrialmente todos están haciendo redes neuronales para resolver toda clase de problemas. Sin embargo, no se medita en una cosa. Las redes neuronales tienen un fundamento teórico que es la teoría de tensores. La teoría de tensores es una cuestión compleja que los estudiantes clásicamente no conocen y realmente construyen redes neuronales de manera empírica, moviendo parámetros casi al azar, de manera intuitiva, y aunque al final pueden lograr un resultado correcto que busca, que logra la respuesta de lo que buscaban, lo que no logran jamás es aprender del asunto. Yo le digo a mis estudiantes, yo doy una clase, entre otras clases que doy una clase que se llama aprendizaje automático simbólico. Y yo le digo a mis estudiantes, cuando ustedes construyen una red neuronal para resolver un problema de aprendizaje, lo que va a ocurrir es que su red neuronal va a aprender y va a resolver el problema. Ustedes no van a aprender nada. Y es un fenómeno importante que nadie está tomando en cuenta. Ahorita los estudiantes mismos quieren aprender mucho conexionismo porque creen que eso les va a dar un lugar importante en la industria, en el trabajo, y no consideran que, pues, tal vez sí se los dé durante unos cuantos años. En 5 años que haya un cambio tecnológico y donde decaiga de nuevo el enfoque conexionista, pues no van a tener las herramientas teóricas para adaptarse y entonces se van a quedar sin trabajo y posiblemente eso sea peor, ¿no? El hecho de armar redes neuronales hoy en día de manera intuitiva, sin tener conocimiento sólido de la teoría de tensores, lo único que hace es que usando herramientas como las que existen hoy en día, Keras, TensorFlow, etcétera, un muchacho de preparatoria puede armar una red neuronal que resuelva algún problema X bien determinado. Y entonces yo quisiera preguntarle a los estudiantes universitarios, si un muchacho de preparatoria sin mucha formación universitaria puede resolver ese tipo de problemas, ¿qué puede hacer, qué puede motivar a las empresas a contratar al que tiene estudios universitarios o al que tiene estudios de posgrado en lugar de al muchacho de preparatoria? Este asunto necesitamos resolverlo a nivel educativo
el conexionismo se ha difundido tanto y se ha soltado, se ha dejado que avance indiscriminadamente. Y muchos creen que eso es realmente el estado del arte en inteligencia artificial, y yo creo que es justamente lo opuesto, ¿no? Coincido con lo que dice Salvador, está muy de moda eso, también Machine Learning como herramientas para resolver problemas, y hay muchísimo, como vos decías, ¿no? Se se hacen muchos experimentos empíricos y, bueno, se acomodan variables para que los resultados den, y en base a eso se busca publicar, pero en realidad la inteligencia humana, básicamente, ¿en qué se basa? En extrapolar muchas veces soluciones a problemas a otros problemas. Uno de los desafíos, yo creo, que tiene la inteligencia artificial es eso: aplicar metodologías propias de una disciplina en otras y ver qué resulta, para ver si realmente aplica, si hay que ajustarla, si hay que modificarla. Y eso es uno de los desafíos interesantes que tenemos, ¿no? O sea, muchas veces los problemas más complejos, las soluciones, dice, qué simple que eran, cómo nos ocurrieron. No se les ocurrió antes. Bueno, fue una persona que tuvo la inventiva, la creatividad, o tal vez la idea de extrapolar alguna solución a un problema similar en una disciplina, y eso representó un problema. Es uno de los desafíos que existen, ¿sí? Bueno, después está para discutir los distintos tipos de inteligencia artificial que pueda haber, que esperamos. Yo insisto que en el soporte a la toma de decisiones nos va a ayudar mucho, pero y que muchas veces también se confunde lo que es inteligencia artificial con sistemas automáticos o semiautomáticos. Bueno, se habla de sistemas con inteligencia artificial, en realidad son sistemas con muchas reglas, automáticos, que reaccionan de la misma manera ante las mismas situaciones. Lo que buscaría la inteligencia artificial es que estos sistemas realmente se adapten a cambios, aprendan, y bueno, ese es uno de los desafíos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Y realmente, como menciona Marcelo, y es algo que a los estudiantes cuando estamos haciendo investigación les digo a veces, el hacer investigación no es simplemente solo crear una nueva metodología, crear nuevos conceptos, sino a veces el aplicar metodologías existentes a problemas que antes no se había pensado en que podría aplicarse, o problemas que no se han resuelto de esa forma, y podemos encontrar soluciones más eficientes, o en el caso de optimización, a veces con una mayor precisión que la que tenemos con las soluciones actualmente existentes. Entonces, les agradezco mucho su participación a Marcelo, Salvador. Realmente, como repito, bastante interesante el tema da para mucho más, pero creo que el cómo aplicarlo, cómo utilizarlo realmente hacia la educación es un tema bastante importante, especialmente dadas las situaciones actuales que estamos viviendo a nivel mundial y que no sabemos realmente cómo vayamos a evolucionar en el corto plazo. Creo que el tener cada vez más herramientas que permitan la facilidad de los estudiantes de interactuar, de poder aprender de manera remota, va a ser siempre valioso. Entonces, no me queda más a mí que agradecerles por sus presentaciones, agradecerle también a la Red Clara por la oportunidad por organizar este evento y por la oportunidad de participar en él. Entonces, dejo la palabra a Tania. Imagino que va a tener algunas también palabras para cerrar el evento. Gracias. Bueno, lo mío muy breve. Muchas gracias, José, por tu apoyo infinito. Y a nuestros panelistas, muchas gracias, Marcelo, Salvador, el apoyo a nuestras instituciones socias, y digo nuestros como Red Clara, CUDI, la ARIU, que definitivamente son quienes hacen y dan valor a estas actividades. Así que bueno, por mi parte, agradecerles a todos la participación. Yo espero que podamos contar, aquí les pido el apoyo a Marcelo y a Salvador, que podamos compartir sus presentaciones en el sitio web para que queden disponibles para consulta. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto o algo, nos puede escribir directamente a través de la página o a través de nuestras redes, que nosotros los ponemos en comunicación. Muy bien. Gracias a todos, que tengan
una buena tarde, un buen resto de día, dependiendo de donde estén, y seguimos en este camino en contacto para otras actividades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Igual. Muchas gracias. El resto del día.